Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Ya estamos en vivo y voy a subirle al volumen para que se escuche bien la transmisión. Ya no necesito el micrófono porque estamos aquí todos, ¿no? Si quieren, acérquense más o se escucha bien. Amén. Vamos juntos a continuar con el estudio de la palabra bendita de Dios y nos vamos juntos a profeta Isaías, al libro de Isaías. Vámonos al capítulo 19. Demos lectura juntos a este poderoso capítulo y damos lectura alternada. Amén, mis hermanos. Amén. Dice así la palabra de Dios: profecía sobre Egipto. Profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Levantaré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruiré su consejo, y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos. Y entregaré a Egipto en manos del Señor futuro, y rey violento se enseñoreará de ellos, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Y las aguas del mar faltarán, y el río se agotará y secará. Y se alejarán los ríos, se agotarán y secarán los corrientes de los pozos, la caña y el carrizo serán cortados. La pradera de junto al río, de junto a la ribera del río, y toda sementera del río se secarán, se perderán y no serán más. Los pescadores también se entristecerán, harán duelo todos los que echan su suelo en el río, y desfallecerán los que extienden red sobre las aguas. Los que labran lino fino y los que tejen redes serán confundidos. Porque todas sus redes serán rotas, que se entristecerán, serán todos los que hacen maneros severos. Ciertamente son necios los príncipes de Zoán. El consejo de los prudentes, consejeros de Faraón, se ha desvanecido. ¿Cómo diréis a Faraón: yo soy hijo de los sabios e hijo de los reyes antiguos? ¿Dónde están ahora aquellos tus sabios que te digan ahora o te hagan saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto? Se han desvanecido los príncipes de Zoán, se han engañado los príncipes de Memphis, engañaron a Egipto los que son la piedra angular de sus familias. Jehová sopló espíritu de rebelión en medio de él, e hicieron errar a Egipto en toda su obra, como tambalean al viento de un viento. Y no aprovechará Egipto cosa que haga la cabeza o la cola, la rama o el junco. En aquel día los egipcios serán como mujeres, porque se asombrarán y temerán de la presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos, que él levantará contra ellos. Y la tierra de Judá será espanto a Egipto. Todo hombre que de ella se acordare temerá por causa del consejo que Jehová de los ejércitos acordó sobre aquel. En aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablan la lengua de Canaán y que juren por Jehová de los ejércitos. Una será llamada ciudad de ellos. En aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto, y monumento a Jehová junto a su frontera. Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y él les enviará salvador y príncipe que les libre. Y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oblación, y harán votos a Jehová, y los cumplirán. Y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará y someterá a Jehová, y les será clemente y los sanará. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto, y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán a los asirios, con los asirios a Jehová. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra.
porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo: bendito el pueblo mío, Egipto, y el asirio, obra de mis manos, e Israel mi heredad. Amén. Mi hermano, no te preocupes, ya lo estoy transmitiendo. Ya. Oremos juntos a nuestro Dios. Padre bendito, te damos gracias. Alabado y exaltado sea tu poderoso y bendito nombre, Señor. Te glorificamos, te adoramos, te exaltamos. Te damos gracias, Dios bendito, porque nos concedes el privilegio de reunirnos en tu nombre, de estar, Señor, gozosos, de tomar estudio de tu palabra como los lunes que nos concedes, reunirnos en esta casa de oración. Los que hemos llegado hasta aquí, estamos preparados para recibir la palabra de Dios. Los que están en la transmisión están también preparados, Señor, con sus Biblias y juntos en el libro de Isaías capítulo 19. Invocamos tu nombre en esta noche y rogamos: Dios eterno, enséñanos tu palabra, aliméntanos con tu palabra, edifica tu iglesia con tu palabra. Bendito Espíritu de Dios, revélanos todo misterio que está guardado en esta porción de tu palabra, el capítulo 19, sobre la profecía a Egipto. Rogamos, Señor, tu bendición, la unción de tu Espíritu Santo. Unge a tu siervo y unge tu mensaje, Dios mío. Lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Tomen su lugar, mis amados hermanos. Seguimos viendo, como llevamos ya unas semanas, las profecías sobre las diferentes naciones. Ahora ya estamos en el capítulo 19 y todavía está 20, 21, 22 y 23, estas mismas profecías a diferentes naciones. Hoy nos toca estudiar la profecía sobre Egipto. Así que estamos preparados para la palabra de Dios. ¿Perdón? No, no te preocupes. Mejor prepárame el micrófono, eso sí, y dale uno a mi hermano Santiago para que me ayude con la lectura. Bueno, mientras que preparamos micrófono, vamos estudiando con voz fuerte. Acércate aquí rápido. Y vamos leyendo verso a verso del capítulo 19, ¿amén? ¿Qué dice el verso 1, mi hermano? Profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Dentro de ellos. Recordamos la nación de Egipto. De hecho, yo creo que muchos lectores o los que van empezando el estudio de la palabra de Dios recuerdan mucho sobre Egipto, porque la nación de Israel estuvo habitando 430 años en Egipto y estuvieron primero cuando empezó José, después llegó Jacob con la familia y todos los que ya tenía como familia Jacob empezaron a multiplicarse allá en Egipto. Y después también con mano poderosa Dios los sacó de la tierra de Egipto, de la esclavitud de Egipto, para llevarlos a la tierra prometida. Pasó tiempo y como sucede con las naciones, la nación de Egipto era una nación fuerte, poderosa. Los reyes de ese tiempo, que eran los faraones, se sentían dioses, se sentían que ellos podían tener toda la autoridad de la tierra. De repente casi creyeron que ellos eran los dueños de la tierra y que ellos habían creado todas las cosas. Y por eso es que viene una profecía. Cuando recordamos la palabra de profecía, estamos hablando de carga, una carga para Egipto, una carga para esta nación
por cuanto también, como las demás naciones, caen en la soberbia. Las naciones que después ya son destruidas, que pasan momentos muy feos, persecuciones, guerras, todo, son por causa de la soberbia de los hombres que se enseñorean de las naciones, se enseñorean de los pueblos y no tienen temor de Dios. Y esto pasó a Egipto, y dice este versículo 1 que acaba de leer mi hermano. ¿Ya te pusieron un micrófono? Creo que sí. Ahí viene. Y dice precisamente que esta profecía, Dios monta sobre una ligera nube. Este versículo 1 me hace pensar, recordamos cuando el mismo Ezequiel vio la gloria de Dios, y dice la Escritura que venía sobre una nube, y después ya describe los carros, describe los 4 seres vivientes, las ruedas, etcétera. Y bueno, este verso 1 dice: he aquí que Dios monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Mira, dice la Escritura, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él. Algunos piensan que cuando hablamos de ídolos, esos muñecos que hoy en día, por ejemplo, cuántas religiones todavía tienen la idolatría, y tienen diferentes tipos de muñequitos, de ídolos, imágenes de talla, de madera, de piedra, de yeso, de lo que sea, pero uno cree que, pues bueno, efectivamente no tiene poder ni para bien ni para mal. Pero una realidad sabemos es que se manifiestan demonios a través de todos esos ídolos. Y por eso la Escritura nos dice que los mismos ídolos van a temblar ante la presencia de Dios. O sea, espíritus de maldad, demonios, van a temblar ante la presencia de Dios. Va a desfallecer el corazón de los hombres, porque dice el Señor que en su bendita palabra se manifiesta. ¿Cómo podemos entender esta porción del versículo 1 que dice claramente los ídolos de Egipto van a temblar y va a desfallecer el corazón de los hombres? Miren, una de sus grandes, vamos a decir, glorias que tenía Egipto era el río Nilo. Había grandes pescas, ¿verdad? Grandes cantidades de peces, y tenían mucha riqueza a través de la pesca, de la agricultura. Tenían lugares donde habían zonas muy boscosas, etcétera. Y dice la Escritura algo muy importante aquí. Primero que nada, dice Dios, un juicio sobre el dragón que está en ese lugar. Vayan conmigo al libro de Ezequiel, en el capítulo 29. Vamos a ir viendo en Ezequiel 29, desde el verso 1, lo que nos dice la Escritura sobre Egipto y sobre este dragón, para que vayamos entendiendo un poco más la Escritura. Desde el verso 1, mi hermano. En el año 10, en el mes 10, a los 12 días del mes, vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Pon carga sobre él. Pon esta carga sobre él y sobre todos los de Egipto. Habla y di: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo: mío es el Nilo, yo lo hice. O sea, vemos aquí en este verso 3 cómo declara, ¿no? ¿Cómo declara? Sí, mío es el río Nilo, yo lo hice. Y está hablando de un dragón, o sea, de un espíritu maligno, de un demonio que controla toda esa parte de Egipto. Y él dice: yo hice esto contra ti, dice, habla, y así ha hecho Dios nuestro Padre eterno. He aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón. O sea, no se está refiriendo nada más a una persona. Recuerden que los hombres tienen, ahora sí, que un corto tiempo de vida en la tierra. Que el hombre se sienta que es un señor de todo y casi se cree un Dios, no pasa a ser más que polvo, tierra. ¿Por qué? Sus días son cortos.
aunque los hombres allí en Faraón idolatraban a los mismos faraones, allá en Egipto, idolatraban a los mismos faraones, los hombres decían que casi sus faraones eran dioses, no eran más que simplemente hombres. Recuerden que hasta los embalsamaban y los dejaban ahí enterrados abajo de las pirámides de Egipto y todo esto. ¿Por qué? Porque ellos decían que iban a ¿qué? Reencarnar. Hablaban de sus reencarnaciones y todo esto. Bueno, recordamos, por ejemplo, el último faraón, Ramsés III, que muere y tenía sus dioses. ¿Se acuerdan de su dios Osiris? Su dios Osiris, que era, ahora sí que el dios de la muerte, y todo esto. Y bueno, pues se los encomendaban a esos tipos de dioses, de demonios, etcétera. Aquí Dios está refiriéndose directamente a los que gobiernan, a los hombres de esos lugares. Recuerden, cuando mi Señor Jesucristo vino a la tierra, no hablaba, cuando llevaban a un endemoniado o se encontraban con un endemoniado, no le hablaba al endemoniado, no le hablaba al hombre, sino al demonio que estaba controlando al hombre. ¿Cómo te llamas? Me llamo Legión, decía, ¿no? Porque somos muchos, etcétera. Y así hay ejemplos. Aquí Dios mismo está hablando al que está manipulando todos esos lugares y que el hombre, sin darse cuenta, se entregan a ellos. Se entregan a los ídolos, a los demonios, y empiezan a sentir la soberbia que tienen esos demonios, se la transmiten a los hombres. Por eso hay hombres que dicen, hay gente que dice, si yo lo conocía, yo conocía a esta persona, era muy sencillo, era muy humilde, y ahora es un altivo, es un soberbio, es un hombre duro, una mujer dura, es una mujer altanera, una mujer esto. Bueno, es que se ha dejado manipular. Lo primero dice, perdió la paz, perdió la cordura. Y otros dicen, perdió la línea, se desvió, está totalmente fuera de sí. Bueno, ha sido controlada por espíritus de maldad que de una u de otra forma, en donde esa persona se mueve, están fuertemente actuando. Ya sea, pues es que esta persona va mucho a este antro, o esta persona se entrega mucho a tal vicio, o esta persona le gusta mucho ver la pornografía, o esta persona le encanta mucho el adulterio, o le encanta ser un idólatra o un pagano fornicario, etcétera. Entonces se dejan guiar por todo esto. Así el pueblo de Egipto, o sea, la nación de Egipto, se dejaba guiar por tantos dioses. De hecho, las 10 plagas de Egipto representan diferentes dioses que adoraban en Egipto. Por eso, por ejemplo, las ranas, la diosa de la fertilidad. Yo recuerdo que una hermana, cuando llegó aquí a los pies de Cristo, ella tenía en su casa, pero montonal de ranas, de diferentes figuras de ranas, quiero decir, no crean que está, figuras de ranas de diferentes tamaños, grandes, pequeñas, así de diferentes. Y ella decía, bueno, es que yo sentía que era parte de la importancia de la fertilidad y todo esto, cuando se dio cuenta que no era más que una plaga, y que Dios, cuando envió las plagas a Egipto, fue una manifestación directamente a los demonios que controlaban ese lugar. Porque si ustedes recuerdan, cuando Moisés llegó con Faraón, una de las partes importantes es que Moisés manifestaba una cosa y los hechiceros de Faraón lo hacían también igual. Una segunda vez, una tercera, después ya no pudieron más y mejor salieron con la colita entre las patas y se escondieron. ¿Por qué? Porque no son más que servidores de las tinieblas. Pero eso era una verdad, era una manifestación demoníaca. Por eso Dios les envió las moscas, todas las plagas que ustedes ven,
tienen una manifestación de los dioses que adoraban, o más bien los demonios que adoraban Egipto. Por eso el libro de Ezequiel ya revela lo que vamos a estar estudiando en Isaías 19. Aquí Ezequiel dice, se está refiriendo Dios no a un hombre, no a un faraón, sino al que está gobernando a estos hombres. ¿Y quién era? Dice claramente, el dragón. Vuelve a leer esa parte, verso 3. Habla y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos. El cual dijo, mío es el Nilo. El cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Síguele, pero. Yo pues pondré garfios en tus quijadas y pegaré los peces de tus ríos a tus escamas y te sacaré de en medio de tus ríos y todos los peces de tus ríos saldrán pegados a tus escamas y te dejaré en el desierto a ti y a todos los peces de tus ríos. Sobre la faz del campo caerás, no serás recogido ni serás juntado. A las fieras de la tierra y a las aves del cielo te he dado por comida. Y sabrán todos los moradores de Egipto que yo soy Jehová, por cuanto fueron báculo de caña a la casa de Israel. Hasta ahí, León. Hasta ahí. Dice la Escritura algo muy importante, que aparte de que iba a tomar el Señor a ese gran dragón, lo iba a hacer una cosa importante, le iba a pegar todos los peces, dice la Escritura, pondré garfio en tus quijadas y pegaré los peces de tus ríos a tus escamas y te sacaré de en medio de tus ríos. O sea, de ser el río Nilo una parte tan fructífera para la pesca, bueno, por causa de tanto pecado e idolatría, dice Dios, voy a quitar la riqueza que hay hasta en las aguas del río Nilo y se van a quedar sin peces. Habíamos unas entrevistas a personas que laboran allí en la pesca en el río Nilo y hablaban de un pez muy especial que se tenía y que el sabor que tenía era muy bueno y tenía bastante proteína. Y decía este hombre, desapareció, ya no hay más. Nosotros como hombres, muchas cosas decimos, se está extinguiendo esto, se está extinguiendo tal especie, tal situación está pasando. Pues no es que se esté extinguiendo, sino que por causa del pecado de los hombres, Dios le va quitando muchas cosas que son provisión exclusivamente de Dios. Aunque nosotros querramos guardar y vamos a crear esto y juntemos para que llevemos 2,000, 3,000, pues esos 3,000 van a desaparecer mientras el hombre no se arrepienta de sus pecados, no se arrepienta de sus maldades. Egipto estaba recibiendo por eso esta carga. ¿Por qué? Porque no estaban buscando a Dios con su corazón, sino que estaban totalmente inclinados a la idolatría, inclinados a la maldad y sin buscar a Dios. Y por eso dice claramente la Escritura, levantaré, vuelve a leer otra vez ahora el verso 2, mi hermano, regresamos a Isaías 19, verso 2. Levantaré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Cuando hay una división en una nación, ¿es buena las divisiones así? No. Imagínate, peleándose egipcios con egipcios, reyes con reyes, y etcétera. Dice, no, ya no hay un orden. Ya no hay un orden, sino que todo el mundo quiere hacer lo que quiere. A eso le llamamos una anarquía. Y bueno, todo eso sucede por causa de los lugares o las naciones que están dejando la palabra de Dios a un lado. La moral, el orden, la ley, a un lado. No es cualquier cosa cuando tú como padre enseñas en tu hogar a tus hijos. Si tú desde tu hogar les das un ejemplo y les das condiciones o les das preceptos o mandamientos a tus hijos, aquí por ejemplo les dices,
Aquí no puedes llegar, así, no puedes llegar con tu cigarrito y te metes a la casa y fumando y todo eso. Aquí, para nada. Y el hijo te dice, ¿y tú por qué sí? ¿No es así? ¿Y tú por qué sí? O sea, hay que enseñar ¿cómo? Con el ejemplo. ¿Alguien tiene que decirle algo a nuestro Padre que no nos haya enseñado con el ejemplo? Dios es santo, santo, santo. Así que Él es el ejemplo. Aquí no puedes entrar, le dices tú como padre a tu hijo, con tu alcohol, con tu música mundana, con tu esto. ¿Por qué? Porque en esta casa se guarda el orden. En esta casa reina Jesucristo. Para que tu hijo te haga caso, para que tu hijo obedezca tus reglas, tus mandamientos que pones o tu orden en la casa, es que tú estás dando el ejemplo. Porque no puedes decir una cosa que no haga y tú la haces. Porque entonces el joven va a decir, ¿qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? ¿Hay orden? No, el que empieza el desorden eres tú, papá. Imagínate. Por eso cuando vemos la palabra de Dios, la santidad que se nos demanda, es porque Dios dijo así: sed santos en toda su manera de vivir, porque yo, su Padre, santo soy. Ese es un ejemplo que podemos dar a la familia, a los hijos, para que puedan seguir las reglas. Hagan esto. ¿Por qué yo no puedo hacerlo, papá? Porque en este hogar no se hace esto. ¿Me has visto hacerlo? ¿Me has visto practicar esto? Porque si tú ves, tienes todo el derecho, pero si no, es porque hay un orden y una regla en esta casa. Siempre que vamos a poner un orden hacia la familia, tenemos que dar el ejemplo, porque si no, es pura mentira, pura mentira. Sí, claro. Bueno, yo cuando todavía no conocía de nuestro Señor Jesucristo, pues yo creo que uno comete muchos errores. Entonces, al conocer a Dios, Le van a poner el micrófono para que se escuche la transmisión. al conocer de Dios, y ya Eduardo ya empezó a ser un jovencito, y entonces cuando yo le llamaba la atención que las cosas estaban mal, y siempre me echaba en cara las cosas lo que yo hacía anteriormente. Entonces cuando yo dije, bueno, yo dije, voy a tomar la mano de Dios y nunca me voy a apartar y voy a hacer todas las cosas bien. Y ahí pues me puse no darle nada así, cosas malas, ¿no? Y cada vez que yo le llamaba la atención y le decía yo, esto no se hace, y ya no sabía qué decirme, porque siempre me veía mi trabajo a la iglesia, y cuando él quería hacía tomar, y yo sí tuve mucho un converso con él así que fuerte, mucho por decir, él a veces me ganaba y decía, no, es que pues la casa, como él siempre, él pagaba la renta y decía, yo pago, y yo puedo decirle, no, aquí no puedes hacer lo que tú quieras, porque yo estoy. Y cuando yo una vez le encontré una botella en el ropero, en su closet, donde él guarda su ropa, y lo tiré. Y le dije, de aquí en adelante no se va a hacer las cosas y tú vas a hacer porque, y le digo, aquí en esta casa, le digo, no, tú no vas a entrar, vas a hacer tú lo que quieras. Y créeme, pastor, que él entendió las cosas, y cada vez que me quería contestar, yo le decía que estaban mal las cosas, me quería contestar. Ya no sabía qué decirme, porque ya no le estaba yo dando los malos ejemplos, ya no sabía qué decirme. Y cada vez que él quería, vamos a poner que echarle eso, y él se salía, ya no se presentaba en la casa. Y ya llegaba y ya pues ya llevaba bien. Y gracias a Dios siempre respetó eso. Y le decía yo, aquí no se escucha esa música. No, pastor, gracias a Dios. Y que yo le puse ese orden en la casa que él vio, por ejemplo, como usted dice, por ejemplo, es difícil ser, como usted lo sabe, que madre y padre ser para ellos es súper difícil. Son jóvenes, ya son grandes, y
siguió con el ejemplo que le daba. Y siempre eso se sujetaba a él, ese ejemplo. Y gracias a Dios que él siempre no brincaba esa línea para tomar adentro de la casa. Gracias a Dios. Bueno, importante aquí. Por eso viene la carga, la profecía, para que en este caso las naciones puedan entender y rectifiquen su camino y vuelvan a la obediencia. Hoy vemos cómo las naciones se desvían totalmente y empiezan a crear nuevas leyes en las cuales van en contra de los principios morales y de los principios principalmente de la palabra de Dios. Van en contra. Entonces, ¿eso qué es? Como resultado, va a tener que pagar esa nación las consecuencias debidas a haberse desviado. ¿Por qué? Porque por eso les ponen carga. Para eso viene la profecía. Cuando tú y yo recibimos a nuestro Señor Jesucristo, por eso dice, llevad mi carga, llevad mi yugo sobre ustedes, porque ligera es mi carga y mi yugo fácil de llevar. Así que es importante estos cambios que está comentando. Y claro, empieza uno como los cambios que usted empezó a hacer y les cuesta trabajo a los demás porque estaban acostumbrados a ¿qué? A hacer cada quien lo que se le da su gana. Pero cuando empieza el orden y empieza la autoridad, vienen luchas, pero hay victoria. Así el Señor trata con nosotros y sigue tratándolo para que cambiemos, para que vayamos ordenando, para que vayamos cambiando hasta que ¿qué? Vivamos en paz. Sí, mi hermano. Actualmente he visto que Egipto hace turismo con todas esas cosas del pasado, lleva o publica que lo vayan a visitar porque hay ese tipo todavía que le interesa a ciertas gentes. No sé si recuerden Sí, que vean la tumba de Tutankamón. No sé si recuerde que será que hace unos 5 años que un grupo de turistas que iban con un avión de guerra los alcanzó y los hizo polvo. Sí, los derribó. Sí. Yo la pregunta diría, ok, vas a ir a Egipto, ¿qué vas a ver? La idolatría que se tenía, todos los dioses paganos con cara de animal o con cuerpo humano, etcétera, las águilas, bueno, todo lo que tenían, las moscas, la adoración a las ranas, todos sus dioses, porque ahora se dice, su dios Osiris. Yo me acuerdo que en una familia le pusieron a su hija Osiris. Hijo, le dije, no saben ni lo que haces. Pero pasó como ir a Chichén Itzá. Segundo. ¿Perdón? Ir a Chichén Itzá de los niños, que también igual, ¿verdad? Pues mire, si me comenta la hermana, oye, voy a Chichén Itzá, ¿es lo mismo? Sí, hay mucha idolatría en todas las pirámides, en todas, sacrificios humanos y todo. Pero si usted va y dice, ok, voy a conocer, que son puras piedras, ¿verdad? Y además se cansa de subir todas las escaleras, después para bajar, bájenme. Entonces, realmente no tiene caso, pero bueno, también dice algo, no, pues nunca las he ido a ver, bueno, vélas, visítalas, nada más. Es que ahora que fuimos a... Pero hacen una ceremonia, esa sí no participes. No, sí, fuimos, pero no hubo hasta la noche va a ser la ceremonia. Exacto, lo hacen en las noches. Y fuimos y sí, la verdad, que te empiezan a explicar, ¿no? Y todas esas cosas, y dices, pues es pura hechicería todo lo que había. Sí, puro paganismo. Y además, debemos entender esto. Es una realidad, el ocultismo, la hechicería, la adivinación. ¿Por qué entonces quieres participar en eso? Si sabes que detrás de todo eso hay una manipulación demoníaca. ¿Qué tienes que hacer allí? Esta carga es, por eso dice Dios, por causa de toda esta idolatría, levantaré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Y dice el verso 3, mi hermano, y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruiré su consejo, y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos. Fíjense, o sea, dice, y preguntarán
preguntarán, o sea, cuando está sucediendo todo esto, recuerden que los reyes de la antigüedad pasaba una cosa y llamaban luego a sus magos, adivinos, astrólogos, hechiceros para que les dieran una respuesta a su lucha, a su preocupación, a su carga. Recordemos, por ejemplo, Nabucodonosor. Y a ver, vénganme a decir el sueño, y pues todos, no sabemos, pero si tú nos dices que soñaste, no me pongan dilación a esto, díganme qué soñé y su interpretación. ¿Qué hicieron los hechiceros? Sí, casi dijeron así, sí, los demonios nos dicen, pero no tan profundamente como esto. Ahí es una realidad, no nos revelan como sucedió aquí, pero estamos viendo una cosa. Hay demonios, hay ocultismo, hay hechicería. Por eso dice Dios, no participes en esto, no participes. Bueno, de la desesperación que se tenía, dice que el espíritu de Egipto se desvanece. ¿Qué está pasando? Si nosotros teníamos tanto poder, recordamos, Faraón era el principal. Una verdad es que cuando en los tiempos en que Israel fue, por el hambre que hubo, cuando José llegó a Egipto y todo, era el país o la nación más poderosa. Y todos miraban hacia Egipto. Claro, con el tiempo empezó a suceder algo que dijeron, ¿dónde quedó esa fuerza, esa soberbia, esa altivez? Se desvanece su espíritu y empiezan a preguntar y dice, se desvanece y destruiré su consejo, destruiré todo consejo. O sea, ya no va a haber un consejo que ellos puedan entender. Y dice, y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos. Verso 4, mi hermano. Y entregaré a Egipto en manos del Señor tú, y el rey violento se encargará de ellos. Ese era precisamente Ramsés III. Era un violento, un rey agresivo. Bueno, se dice que ahora sí que con el tiempo, sacando lo que eran los, ¿cómo le llaman ya estos sarcófagos, y sacaban a los disque reyes ahí todos ya hechos una momia, que empezaron a investigar qué había pasado con ese Ramsés y que encontraron precisamente unas perforaciones en su garganta, y se dice que quienes lo mataron fue algunas de su harem, o sea, sus mujeres. Una de ellas ahora sí que avanzó y ¡pum!, de tanta violencia que les hacía y daño que les hacía a las mujeres también, pues lo mataron, acabaron con el último faraón, el Ramsés III. Y dice la escritura, dice claramente, y entregaré Egipto en manos de un señor duro, violento, etc. También habla de que se iba a alejar de ellos el consejo. En un tiempo que estuvo floreciente toda esa parte del río Nilo, donde se dice que habían tiempos en los cuales se desbordaban las aguas y alcanzaban lugares pastizales y todas esas zonas, corría el agua. De repente, entre sus consejeros, estos hechiceros, etcétera, recomendaron que hicieran como una barda. Hay que cubrir para que no se inunde, pero resulta que había ciertos animalitos que cuando salía el agua eran los que dejaban muchas cosas importantes para la fructividad, ahora sí que se fructificaran esos lugares. Al haberles puesto el dique, se acabó y empezó a estar seco, árido, hasta que era ya puro desierto esa parte. Entonces, sin peces y sin producción así de agricultura. ¿Todo por qué? Por malos consejos. Todo tiene un porqué en la naturaleza. En lo que Dios ha creado, todo tiene un porqué. Imagínense que esos pequeños animalitos eran los que hacían grandes cosas para que hubiera fruto, para que la tierra de esa zona fructificara. Ese era el secreto. Y si le ponen un enorme dique, pues ya no pudieron fructificar. Y adiós. Fue un consejo malo,
malísimo consejo, malísimo. Ya hay muchos que actúan así con malos consejos o malas decisiones que después causan mucho problema. Las consecuencias. Y dice Dios, les quitaré el consejo. Ya no tendrán, ya no habrá consejo. Y por eso dice la Escritura que se iban a enseñorear de ellos. Dice el versículo 4, y entregaré a Egipto en manos del Señor duro y rey violento se enseñoreará de ellos, dice el Señor Jehová de los ejércitos. O sea, como les digo, su dios Osiris tenían en su regla que, ok, la muerte no era, o sea, el suicidio hacia alguien o el homicidio, perdón, hacia alguien, era penado, pero lo que menos podían hacer, o sea, lo que jamás podían hacer era matar a un faraón, porque casi era su dios. Y estas mujeres del harem le dieron cuello al Ramsés III. O sea, ¿cuál Osiris ni qué nada? Dice ya que se vaya de una vez. Entonces, pura idolatría, pura maldad. Pero de verdad parece que estamos viviendo en este pleno siglo XXI, en muchos lugares, como también en México, demasiada idolatría. Una terrible ignorancia de las cosas de Dios y metidos sin darse cuenta en la demonología. Es horrible, pero hay muchas familias que están sumidas en todo eso. Y como bien que sí les contestan y sí les hacen el milagrito, pues empiezan a adorar imágenes, etcétera, sin darse cuenta que esos demonios después les cobran y más duro. Verso 5, mi hermano. Y las aguas del mar faltarán, y el río se agotará y secará, y se alejarán los ríos, se agotarán y secarán las corrientes de los pozos, la caña y el carrizo serán cortados, la pradera de junto al río, de junto a la ribera del río, y toda sementera del río se secarán, se perderán Y no serán más. Ahí vienen los pescadores, verso 8. Los pescadores también se entristecerán, harán duelo todos los que Echan al suelo suelo. en el río, y desfallecerán los que extienden red sobre las aguas. ¿Sí? Ya no va a haber lo mismo, ya no era la pesca fabulosa, etcétera, sino que ahora escasez total, se lamentan, hacen duelo, lloran, porque ya no es lo que era antes. Algunos piensan que lo que era antes debe de continuar, solamente continúa cuando reconoces de quién es todas las cosas que están en la tierra. Recordamos que aún un gran rey como era el mismo Nabucodonosor, estoy hablando de que gobernó en su tiempo, fue el primer imperio que tenía toda la tierra a sus pies y que era un rey duro, durísimo, pero cuando se ensoberbeció, cayó peor. A mí me impresiona, mis amados hermanos, como un rey que puedes decir es un hombre que tiene una estrategia tremenda para la guerra. Era un gran estratega, dominaba y controlaba naciones, y de repente, en un instante, además, su gente estaba a su servicio, o sea, de oh rey, le hacían reverencias, caravana, etcétera. Y cómo de repente se perdió 7 años y lo echaron fuera, dice la Escritura, para afuera, órale con los animales, ¿tú qué haces aquí? O sea, la misma gente no lo reconoció. Sí, mi hermano. ¿Por qué se perdió 7 años? 7 años por soberbio, porque se sintió altivo y decía que él había creado todas las cosas, ¿no? Veía sus jardines flotantes, veía toda la maravilla que había hecho en toda esa parte de Babilonia, y que yo hice con esto, que yo con mi sabiduría, y en ese momento, ¡pum!, se le acabó todo y se hizo, o sea, haz de cuenta, dice la Biblia que fue mudado su corazón de hombre y puesto un corazón de bestia, de una bestia. Entonces, ¿qué hace? Haz de cuenta que ahorita tú estás platicando y de repente te mudan tu corazón y te ponen de una cabra
O de un borreguito mejor, de un borreguito. Y yo te pregunto, oye mi hermano, Jaime, ¿qué opinas? Muda tu corazón. Y de repente también nosotros te empezamos a ver como si fueras un borreguito. ¿Y qué decimos todos? ¿Qué hace aquí? Mejor lo hacemos barbacoa. Sí, hermano, ya está listo. Pero se comportaba como los animales. Totalmente. Mira, ven conmigo al libro de Daniel. Ven conmigo al libro de Daniel. Todos vamos a ir. Es que es sorprendente. O sea, esto es para que reconozcamos que todo es por gracia de Dios, por el favor de Dios, mi hermano, estamos aquí. Por el favor de Dios. Ven conmigo allí al capítulo 4. Y vamos a leer desde ¿Qué capítulo? 4. Empieza a leer desde 24, mi hermano. ¿Ya estás allí? 4:24. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres. Fíjate cómo dice, que te echarán de entre los hombres, o sea, Y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. ¿quién tiene dominio sobre este reino, mi hermano? Solo Dios. Dios poderoso. ¿Por quién estás aquí? Por la gracia de Dios. Dicen, oye mi hermano, es que eres bien inteligente. ¿Y tú qué dices? Gloria a Dios, gloria a Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Síguele, mi hermano. ¿Y en cuánto? Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Aquí Dios le da el favor. Mientras te vas esos 7 años y te haces un animalito, un buey que come hierba, tu reino va a quedar firme. O sea, en una palabra, no te necesitamos. Así de sencillo. No dice la Escritura, tu reino va a estar, pero sí, con problemas, porque ya te fuiste tú. Y si no estás tú, ¿quién? Porque hay quienes dicen así, ¿no? Hasta tienen su empresa y dicen, si no estoy yo aquí, la empresa se cae. Y dice Dios, pues estás o no estás, la empresa sigue, porque la empresa es mía. Y entonces, aunque ese hombre se va 7 años, la empresa está más bollante. Fíjate, esto es lo que dice Dios aquí. Claramente le está diciendo Dios, y aunque venga todo esto, el reino sigue estable. Síguele, mi hermano. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Nunca dijo para la gloria de Dios, sino para la gloria mía. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Es decir, dice uno, Señor, háblame, pero cuando dice, no, pero así no. No, dice, Señor, háblame, pero escucha, estás preparado para recibir. Por ejemplo, aquí alguien que diga, ¿quieren que ahorita Dios le hable? Desde atrás empezamos. Señor, háblame, dices Hugo. Hoy dices, Señor, háblame, o dices, mejor todavía no me hables. De hecho, a mí sí me aparece. ¿No? ¿Sí? No estoy loco, pero Amén. bueno, sí está yo muy grave. Una enfermedad grave. Ya, acérquetelo. Sí, una enfermedad muy grave. Y pues no me preocupaba poquísimo por esas cosas.
como bien lo dices, muy grave. Era, habían detectado cáncer los hijos, ¿no? Y en eso, en el momento, en la oración y mi aflicción, ¿Hace cuánto, mi hermano? 10 años. Fíjate. Y me dice una voz así, no temas, cuentas conmigo, yo estoy contigo. Yo ¿quién está hablando? Pero esas palabras, después en la palabra de Dios en la Biblia, abrí la Biblia y me salía Isaías 42, casualmente me repetí como había dicho Jesús, no temas, yo estoy contigo, cuentas conmigo. Yo soy tu Dios. Y sucedieron otras cosas muy graves que no terminaré de contarlas, pero sí fui sanando, porque ahorita, gracias a Dios, benditos ellos, aquí estoy. Gloria a Dios, hermano Hugo. Amén. Por eso estoy Amén. sentado aquí, no porque sea yo muy buen cristiano. Gloria a Yo Dios. reconozco que hay un Dios todopoderoso, bondadoso y misericordioso sobre todo. Y que por su bondad te ha levantado, te sanó, te levantó. Y ahora mira, trae a tu hijo para que dé continuidad a todo. Por eso estoy aquí, porque él es el que quiero que siga. No, y tú también. Por eso ahorita tengo mucho trabajo, me habían mandado a ver un carro muy lejos. Y estaba yo, lo llevo a mi hijo, me voy a ver y ya me dice, yo pensé, no, obedezco a mi patrón o a Dios. Y pues obedezco a Dios. Aleluya. Amén. Corriendo con vos, ya pensé. Gracias. Voy encaminando a ver hasta dónde. Si él puede hacer lo que yo no puedo hacer, he sido bueno para hacer, que es ser un buen cristiano. O sea, soy cristiano, pero de los malos, de los peores, del más vil que puede existir. Así lo reconozco y el Señor lo sabe. Pero sí, quiero que ser diferente. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Amén. Y Cristo te ama porque mira, te dio la bendición de estar aquí. Pues sí, hasta ahorita, bendito sea Dios, aquí estoy por su misericordia, porque Él es misericordioso, es lo que he aprendido. Que a pesar de nuestros errores, defectos, nuestros pecados, Él es fiel. Él no somos como abandonamos, Él no nos abandona. Amén. Él es misericordioso. Amén, hermano. Gloria a Cristo. Gloria a Cristo. Seguimos entonces. Y fíjate cómo dice la Escritura, ¿no? Cuando le habla, ahora sí que una poderosa palabra del cielo. Ahí vamos, mi hermano, síguele. Habló, dice el 30, habló el rey, ya el 31, aún estaba. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, reina Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los reyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres. O sea, fíjate, mi hermano, y fue echado de entre los hombres. Y te digo, ya un rey que causaba miedo, acercarte a esos reyes, eran durísimos, eran de carácter muy fuerte, y sin embargo, le fue mudado su corazón y se le puso de animal. ¿Qué hicieron sus seguidores? ¿Qué hace aquí este güey? Échalo para afuera, porque era un animal, va para afuera. Era un buey, como dice aquí la Escritura, mira, dice, y como a los bueyes te apacentarán, y va para afuera. Pero sí, se le comportaba más, no se convirtió en un animal. Salió fuera. Cuando dicen, fíjate lo que te voy a decir, mi hermano, cuando dicen corazón de buey, ahí te va. ¿Cómo quieres verlo? ¿Verdad? Es que mira, debemos de aprender algo importante. No es verdad todo lo que vemos, no todo lo que brilla es oro, dice, no es verdad. Se dice que hoy entre los hombres se encuentran de todo tipo y no sabes. Dices, es hombre y se siente mujer, es mujer y se siente hombre y cosas de esas. No, pues imagínate al rey, para haber sido echado de entre los hombres, es que así dijeron, ya se metió este güey, hay que echarlo para afuera. Ahora sí que
Va para afuera, así, así. Yo le digo esto porque yo hace años, hace muchos años yo fui militar, soy militar, ando en la sierra, ¿sí? Y sucedió a nosotros con un compañero del mismo cuartel, nos sucedió un caso así, ahorita que estaba comentando, decían muchos como hace, hoy ya no pasa en el ejército, hoy ya reciben a gente con más preparación, incluso hasta con carrera, y antes no, antes a cualquier, aunque ni la primaria tuvieran, si te querías, venía mucha gente de pueblo, de provincia, había incluso gente que no hablaba bien el español, hablaba de otros idiomas. Conocí a uno de ellos, que su apellido, mejor su apellido, era muy bueno, un muchacho muy tranquilo, se llamaba Musito, aparte que pues se comportaba medio raro, pues de repente se salía en las noches, se desaparecía cuando estaba en horas de descanso, pues nunca le pusieron ni tomaron importancia hasta que un día lo siguieron y entre el monte lo fueron a hallar comiéndose perones, ¿sí? A un conejo, tenía como 2 conejos ahí, pero se comportaba como si fuera un perro, ¿sí? Entonces, pero tenía los ojos como así, como los animales. Así, cuando lo vieron estaba transformado. Pues no sé qué pasa, las orejas las tenía bien puntiagudas. Desde esa vez lo amarraron en un árbol y hasta el día siguiente lo mandaron de regreso a la Ciudad de México, pero a un internado psicológico, psiquiátrico y militar. Entonces por eso le preguntaba, porque si se comportaba, porque este muchacho Estaba endemoniado. pues de repente no quería comer comida normal que nosotros nos daban. Él comía carne cruda, supuestamente por las veces de su pueblo que tenían, y que eso le ayudaba bastante para no comer 2 o 3 días. Entonces, pues. No tradición, pues comes carne, comes el animal con su sangre. Imagínate qué dice la Biblia. O sea, ve cómo se comportaba ya desde ahí. Ya después de un tiempo pues lo volvimos a encontrar, pero ya estaba internado en un centro psiquiátrico. Que no le ayudaron en nada. Al contrario, ahí se debe haber muerto ya con. ¿Por qué? Porque esto ya era una posesión demoníaca. Y fíjate cómo lo acabas de decir. Lo vieron y hasta los mismos dijeron, oye, este es un animal. Y se está comiendo a los conejos porque este es un animal. Sí, así. Y eso lo hacía todo el tiempo, como dices, en las noches que se iban. Pues empezó a desaparecer, o sea, le daban, bueno, se les llama franquicias, cuando te dejan salir, porque en el ejército no te dejan, no es como cualquier trabajo que ya te vas, terminas tu horario laboral, ya te vas, no, entonces ahí te dan permiso de ir a tu casa, ir a ver a tu familia. Pues, él decía que se iba mal con su familia, pero pues le daban permiso para que fuera, no sé, a comprar lo que necesitaba, comprar alimentos, cosas, pero él en vez de irse a comprar al pueblo más cercano, se metió al monte. Y así sucesivamente hasta que lo encontraron, porque pues venía bien sucio, bien, incluso bien, a veces lleno de sangre. Si esas películas o programas que sacan, por ejemplo, Hulk, ¿sí o no? Que de repente se le rompen las playeras y demás cosas y se vuelve un animal, una bestia. Realmente son transformaciones que de verdad demoníacas. Uno lo ve como una caricatura o un programa, pero no, sí son manifestaciones. Aquí a Nabucodonosor le pasó algo importante. Dios le dijo, por tu soberbia, por eso Daniel dice, si no redimes tus pecados, ¿cuántos eran? Muchos. ¿A cuántos había matado sanguinariamente? ¿A cuántos se les había hecho daño? Porque recuerden, una cosa es que Dios permite que, voy a hacer juicio a ellos y voy a utilizar a Él. Pero Él
en vez de hacer nada más lo que debe hacer, no, se sigue y hace cosas peores, como por ejemplo Asiria. Asiria, ¿qué hacía? Voy a ir sobre aquel, pero en el camino me encuentro me los echo, y aquel también, y aquel también. Entonces hacían un destrozo terrible, y eso no era voluntad de Dios, y por eso venía la carga, las profecías sobre todas esas naciones que se salieron del orden. Yo voy a enjuiciar a Israel, y voy a usar a esta nación, pero esta nación se iba sobre cosas terribles, y dice Dios, ya lo enjuicié, pero ahora vas tú. Y órale, al juicio también. Pero él tenía algo, que pues, no sé si pocos tienen, él curaba a todos, era el doctor del cuartel. Pues era un hechicero, échale, pásale el micrófono. Dice, tenía algo, sí, un hechicero. Sí, mi hermano. Oye, pasar como esos que Acérquese, que porque si hablan no- de lo del náhuatl, también viene siendo igual, ¿no? Porque dicen que se transforman, ¿no? Sí. Se revuelcan en las cenizas. De hecho, acérqueselo porque no le escuchan. Sí. Sí, Creo que se de transforman, hecho, eran sacrificios humanos. Ajá. No es con eso. ¿Quién estaba metido ahí? Demonio. ¿Pero cómo se llama? O sea, ese Baal, ¿cómo se llama? Algo así, ¿va? El que fueron a traer ahí en enero, ¿cómo se llama? Moloch. Échele. O sea, controlados por demonios, ya son principados. Ya son principados. Lo que llevaron ahí a Roma es un principado. Y la gente, como si nada. Seguimos, para que vea aquí mi amado hermano qué le pasó a este rey. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo. Tantito ahí, ¿qué dice Nabucodonosor? Y mi razón me fue de vuelta. Hay quienes se salen de sí. Dice, está fuera de sí. ¿Qué quiere decir? Ya está siendo controlada su mente, sus pensamientos, sus acciones, todo. Se sale de él. Y entonces hacen cosas que no convienen. Mucha gente que se encuentra hoy en la cárcel y que han sido homicidas peligrosos, cuando están ahí dicen, yo no hice eso, ¿por qué? No, ¿cómo no? Aquí estás grabado. Pues yo no sé qué pasó. Posesiones. Y no fue por blancas palomitas, sino porque ellos mismos dan lugar a los demonios. Y los demonios los controlan, los manipulan y causan un daño. Hoy en día, ve cuánto demonio hay suelto en todo el mundo, violencia, guerra, mentira. Este mundo ahorita en pleno siglo XXI, una de las principales cosas que está sucediendo es mentira. La mentira en todo, pero así en todo su esplendor, puro engaño. Y estoy hablando de a las naciones, y que ahora viene este virus, y que ahora viene toda la gente en pánico por todo eso, se dejan llevar por la mentira. Eso es. Eso le pasó al hijo pródigo, pasó cuando dijo, y volviendo en sí, o sea, como que él estaba perdido. Y volvió en sí, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, igual volvió en sí Nabucodonosor y él mismo está narrando su testimonio. Y cuando volvió en sí, sigue y el amén le dice, mas al fin del tiempo, Yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las ciudades. aleluya. Aquí entiendes cómo está, fíjate. De hecho, nosotros fuimos rescatados por Cristo. Y ahora estamos en la verdad, o sea, nacimos de nuevo, volvimos en sí, y ahora servimos a Dios, nos congregamos para buscar a Dios con todo el corazón y anhelamos su presencia. Amén. Regresamos a Isaías 19. Sí, mi hermano. Aquí con esto, pero que se ha leído, tengo la sensación de las dos naciones que están
más esas, Adolfito. No, sí, pero digo ahorita lo más fuerte, tanto el otro que no es que diga, no entiendan, pero no tienen la razón, ¿no? Uy, es que hay de fondo muchas cosas, Adolfito, por eso te digo, no, hay demasiadas cosas que no sabes. Seguimos. Verso 9, mi hermano. Estamos Isaías 19, 9. Regresamos allí. Los que labran el hilo fino y los que tejen redes serán confundidos, porque todas sus redes serán rotas y se entristecerán todos los que hacen viveros para peces. Vean cómo cayó una nación. Y cae la producción, cae el trabajo, entra el desánimo, tristeza, preocupación. De hecho, un hogar cuando está floreciente y que el esposo tiene mucho dinero y todos gastan ahí, la señora luciendo sus mejores vestidos y sus paseos son restaurantes caros, tiendas caras y todo, pero de repente cae, se acaba todo su esplendor y empiezan primero, pues, vamos a decir, lo primero es que no nos vean que ya andamos pobres. Número 2, para que no nos vean, empiezan a vender lo que tenían, se empiezan a despojar de ellos. Luego, ya que ya tampoco tienen esto, entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? No, pues como que, y empieza a ver hasta, pues hay que hacer que se muera el papá para que así, digamos, por eso nos quedamos sin nada. De repente hasta la cabeza del hogar, que era el fuerte, andan planeando quitarle la vida con tal de que, de no manifestar una caída delante de su sociedad o delante de sus ricos. ¡Qué tristeza! De verdad, no tienen idea, mis amados hermanos, de cómo el dinero controla a la gente. A mucha gente, y estoy hablando aquí en México, hay mucha gente controlada así fácilmente. O sea, no me interesa tu vida, sino el dinero. Estas naciones estaban así, manipulados. Egipto se sentían, hombre, todos ya se sentían que eran dioses, no solamente el faraón, pues todos cayeron. Y cuando la Biblia dice cómo van a empezar a caer, y estos versículos, ¿no? Hasta los que labraban lino fino, recuerden que el lino fino es una parte muy importante, que hasta con esa se hizo el tabernáculo. Tejen sus redes y confundidos, porque todas sus redes serán rotas y se entristecerán todos los que hacen viveros para peces. Se acabó en que estaban sostenidos. Cuando la persona está sostenida en el dinero, de verdad, qué mal están. ¿Por qué? Cuando se caen, o se quedan sin dinero, se acabó todo. Se acabó todo. Cuando tú estás sostenido de Dios, estás sostenido en la mano de Dios, permanecerás para siempre. Siempre. Verso 11, mi hermano. Ciertamente son necios los príncipes de Zoán. El consejo de los prudentes consejeros de Faraón se ha desvanecido. ¿Cómo diréis a Faraón: yo soy hijo de los sabios e hijo de los reyes antiguos? También, ¿qué hacían mucho estos faraones hasta para, según conservar la especie de los sabios, de los faraones? Pues hasta entre hermanos tenían las relaciones, o sea, incestos, de todo eso había. Los reyes, vamos a decir, los faraones tomando a las propias hijas, y se tomaban, o sea, incestos terribles para decir, es que así les estamos pasando la sabiduría. No, estaban pasándoles el pecado de muerte para todos ellos. O sea, cuando una nación cae y cuando una nación recibe juicio, es porque llega al colmo de sus pecados, al colmo. Ya no hay más. Entonces se paga durísimo y desgraciadamente se llevan por cuerdas a todos. Cuando alguien viene a la salvación, cuando alguien viene a Cristo, entonces hay una cosa importante. ¿Por qué no desapareció Egipto? Porque hoy vemos muchas naciones antiguas desaparecieron. Egipto no. Porque precisamente en el tiempo intertestamentario, cuando en los libros, por ejemplo, que utilizan las Biblias Nácar Colunga, Torres Amat, Vulgata Latina,
en donde dice el tiempo intertestamentario, que son libros que no son inspirados por Dios, sino son libros apócrifos, está el de los macabeos. Maca era un sacerdote de Judá. Cuando hubo la persecución, ellos salieron huyendo y se fueron a Egipto. Y Egipto les permitió establecerse ahí y poner vamos a decir, un templo, que no deberían de haberlo hecho, claro, sabemos, pero bueno, ellos pusieron un templo y empezaron a tener ahí sacrificios y adoración, etcétera. Y los Maca, que era el padre, ahí tenía su parte. Aquí lo dice la Biblia, ahorita lo vamos a leer. Y empezó a ver después de ahí convertidos a Cristo. Entonces eso hace que el lugar permanezca. Si el cristiano supiera la autoridad y el valor que tiene, y los cristianos que oran, que buscan a Dios, que por fe caminan, de verdad son una bendición para los lugares donde se encuentran. Son una bendición. Si decimos gracias a Dios por esta nación, porque hay pueblo de Dios. Cuando no hay pueblo, yo quiero que pienses un momento, no hay pueblo de Dios. Entonces, ¿qué empieza a haber? La maldad, la injusticia y la persecución a Israel. ¿Sí o no? Tú dices, ¿por qué ahorita no han perseguido así tan feo a Israel? Porque hoy Israel, fíjate, Egipto era el poder, Israel no. Hoy Israel es el poder, el ejército poderoso, Egipto no. Si enfrentaras hoy a Egipto con Israel, ¿qué pasa? Tan fácil como esto. Aún la última, 1982, Egipto dijo, no, pues yo no me enfrento solito, y empieza a juntar naciones. Ayúdame Cisjordania, ayúdame Siria, ayúdame, y empieza a pedir ayuda para irnos sobre Israel. La guerra de los 6 días, por ejemplo, de 1967. Ayúdame porque vamos a pelear contra un pueblo poderoso. ¿Quién? Israel. Pero vamos a agarrarlos, que no sepan, que no están. ¿Y quién ganó? Israel. ¿En cuántos días? 7. Sí, gran parte de Sinai. Recuperaron el occidente de Jerusalén, la parte occidental, donde está el muro de los lamentos, todo eso. 1982 dijeron los rusos, no, para que ahora sí los puedas atacar y entres con todo, tienes que atravesar este río con todos tus tanques. Y es cuando hicieron esa huesota de plástico para que pasaran los tanques. Pasaron y entraron precisamente en un día de Yom Kippur, cuando Israel estaba en la oración y ocupado. Pues ni así pudieron. ¿Por qué? Porque hoy Israel es el ejército poderoso y Egipto no. ¿Qué cosas? Cuando antes era al revés, ahora es así. Pero, ¿por qué entonces se mantiene Egipto? Porque hay pueblo de Dios, aún en Egipto. Y es una lucha. Un tiempo tuvieron libertad de hacerlo, pero cuando se hizo musulmán todo ese lugar, para ser cristiano allá te dicen, enséñame tu INE, vamos a decirlo así. Enséñame tu INE, y ahí debe estar religión cristiana. Tú estabas todavía en eso, pero actualmente los persiguen. Solamente los que tienen la tarjeta pueden ser cristianos. ¿Cómo ven? Y nosotros que no tenemos esa presión y todo eso, y que somos un pueblo bendito que podemos orar por las naciones, no lo estamos haciendo. Amén. Pero hablo yo a nivel cristiano. Hermano, usted dice, amén, gloria a Dios, yo sí oro, pastor, aleluya, amén, yo sí oro, y nos ponemos de acuerdo con las naciones, así. Pero ¿cuántos? Por ejemplo, el sábado que estuvimos allí, 2 iglesias, gloria a Dios. Pero la pregunta es, ¿cuántos? Son pocos los que están, son pocos los que van. Mi Jimmy, que es nuevo, ahí estaba. Gracias a Dios. Y llorando, ya él está ya en medio de la batalla, o sea, él entró a la pelea. Entró primero así como con dudas, ¿no? Y ahora se alistó en el ejército de Cristo.
es un soldado de Cristo. Gloria a Dios, gracias a Dios. Y esto es lo importante, que la iglesia hace la diferencia. ¿Por qué dices eso, pastor? Tan sencillo como esto. Cuando la iglesia sea arrebatada, ¿qué va a pasar en la tierra? Toda la maldad. O sea, ¿qué más ejemplo quieres escuchar de esto? Porque hoy la iglesia está aquí es porque el Espíritu de Dios está aquí. Pero el Espíritu de Dios se va a apartar, la iglesia va a ser arrebatada y entonces dice la Biblia, se manifestará aquel inicuo. Se va a quedar dentro de la tierra que la maldad. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy tú, iglesia, que tenemos al Espíritu de Dios, debemos orar, debemos estudiar la palabra y debemos crecer juntos. Amén. Seguimos. Amén. Vamos a despedir la transmisión y ya terminamos nosotros rápido. Vamos a orar para despedir transmisión. Padre, te damos gracias. Bendito Dios del universo, alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Gracias te damos por este hermoso tiempo que nos concedes de estudiar tu palabra en este capítulo 19 de Isaías. Bendecimos tu nombre, te glorificamos. Gracias por todos los que hoy estamos reunidos en este estudio de tu palabra. Bendecimos y glorificamos tu nombre en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos de la transmisión, y estamos por vernos pronto, primero Dios, en la iglesia.